Parte 2. Las pirámides de Onice. Capítulo 1. El fino velo de la realidad se doblaba y desdoblaba, como un pedazo de tela lo haría tendido en un endeble cordón con el rugir del viento. Sueños turbios e intranquilos pasaban a una velocidad palpitante dentro de la mente de Tommy. Imágenes inóxenas, olores, sensaciones y una amplia gama de color a pocos se entrelazaban, creando un espectáculo siniestro. El muchacho nunca había tenido una gran imaginación y siempre se había considerado una persona pragmática con los pies bien puestos sobre la tierra. En su caso, en la arena. Nunca le habían gustado mucho leer como su amiga Ayesha, y su pasión siempre se había concentrado en la actividad física y los deportes al aire libre. Había tenido una vida feliz y tranquila, por lo tanto sus sueños habían sido apreciables. Por eso lo que estaba experimentando en esos momentos era nuevo para él, nuevo e incómodo, como alcanzarte con unos zapatos que no son de tu talla. Trataba con todas sus fuerzas de despertarse, pues una parte de su ser sabía que no se encontraba dormido, pero le era imposible regresar a la realidad. Era demasiado el sopor de la pesadez y el cansancio de caminar y caminar durante el día a través de la jungla, estando cada vez más lejos de la playa y de casa. Largar habían sido las jornadas que él y Ayesha habían tenido que soportar desde que partían de la isla de Huáncar, kilómetros interminables de andar sobre un terreno lodoso, teniendo cuidado de no caer en arena movedizas y desplazarse a través de grandes distancias, adentrándose en las profundidades de una jungla infestada de vegetación que crecía de manera exuberante y dificultaba su paso, soportando temperaturas extremas en un exceso de humedad que ni él ni su amiga habían experimentado nunca. Todos los días venían enormes serpientes de muchos colores, enroscadas enroscadas de algunos troncos torcidos, sacando la lengua vívida y marándolos con unos pequeños ojillos amarillentos, siendo en una lengua incomprensible para ellos, aunque tengan hasta el momento los había atacado. Pero a pesar de esto, a ver a esas enormes serpientes no dejaban de ser un escápulo amenazador e inquietante. Los mosquitos abundaban y los acosaban a todas horas. Ambos tenían el cuerpo lleno de picaduras y ronchas, ocasionados por los insectos que se mostraban voraces ocasionados por los insectos que se mostraban voraces en encontrar sangre fresca, de la cual alimentarse. Cuando llegaba la noche, ambos compañeros se encontraban agotados y aunque al principio habían decidido tomar guardias a la hora de dormir, ambos acababan dormidos de manera profunda y cuando se despertaban no se recriminaban el haberlo hecho. Comprendían el cansancio extenuante al que estaban sometidos. Esa madrugada Tommy vio en sus sueños paisajes umbrios y tétricos, sólidos de un lugar de pesadilla, grandes abismos rodeados de pendientes y muros escarpados donde soplaban un frío glacial, donde arriaba
la distancia espléndida a una luna bañada en una plata con un resplandor enfermizo y emocional, pero los demás expulsantes era el aullar de los lobos, sentarse de fiestas hambrientas y ávida de una presa aguardada en manadas ocultas a la distancia. Tommy había conocido a los lobos cuando era pequeño, cuando era apenas un niño, y había ido de forma esporádica a comprar con su padre la montaña más cercana de Omaha, conocida como la Gran Navaja, debido a su forma puntiaguda. El muchacho aún recordaba de manera muy vívida aquellas criaturas parecidas a los perros, pero muchas más grandes en tamaño, con sus fauces llenas de largos colmillos diseñados para triturar y engullir su padre y los vieron a la distancia, mientras una manada de aquellas bestias devoraban a un cervatillo. El pequeño Toby había contenido las ganas de gritar ante semejante espectáculo, puesto que nunca había complementado nada similar. Nunca le había mencionado nada al respecto a su amiga Ayesha, para que ésta no pensara que él era un cobarde. No tengo miedo, hijo, dijo su padre. Ellos comen porque tienen hambre. Desde esa distancia no creo que puedan hacernos nada. Aún así, conviene acercarnos. La prudencia es la base de la supervivencia. ¿Por qué se comen a ese pobre animalito, papá? Son criaturas malvadas porque tienen hambre. Lo mismo pasa cuando nosotros comemos lo que pescamos. Es parte del orden natural. No son ni buenos ni malos, solo quieren seguir vivos. ¿Y quiénes nos comen a nosotros, papá? Si esos los lobos estuvieran lo suficientemente cerca, ellos quizás, por lo demás lo ignoro, bastante especiable. Es el lugar donde vivimos. Tommy despertó viendo el rostro afable y melancólico de su padre, como si la escena que los lobos apenas escaparan de ocurrir. Era muy temprano por la mañana y el sol aún no había despuntado por el horizonte. A pesar de todo eso, la temperatura se sentía sofocante. El muchacho se tocó la frente y la ropa que llevaba puesta. Notó que estaba empapado de sudor. Volteó al otro lado de la fogata de la noche anterior, donde unos leños secos aún pretendían hilillos de humo blanco elevándose al cielo, y vio a Yesha dormida, aún cobijada con una ligera manta recortada sobre una cama de pasto y usando un tronco como almohada. ¡Qué bella eres, Tommy! Llevaba tiempo tratando de conciliar la idea que su mejor amiga y su compañera de juegos poco a poco se trataba convirtiendo en una hermosa mujer. Por lo general trataba de ignorar esos sentimientos que día a día afloraban y se acrecentaban en su interior. El solo hecho de ver y estar cerca de su amiga le producía cosquillas en su cuerpo y ganas de gritar su nombre a cada momento, pero supuso que esas sensaciones pronto pasarían. Además tenían cosas más importantes en que pensar, como en salvar al padre de Ayesha y asegurarse de que esos terribles jinetes nunca volvieran a la aldea. Todo lo demás podía esperar.
Ese momento recordó a sus padres y a su hermana, en el instante en el que se despidió de ellos, de ceniza, estaban abrazados después del incendio, como los rostros llenos de ceniza, las ropas ennegrecidas y la terrible sensación que provocó al muchacho decirle que se marchaba un ardor insoportable en el que la nacía del vagón vientre y se extendía por los pulmones hasta llegarle a la garganta. Apenas pudo decirles que partieran con Ayesha. «Estás loco», dijo su madre. Quédate aquí donde es seguro», replicó su padre. «Tommy, no te vayas». «¿Quién jugará conmigo?», dijo su hermana Huerza. «Lo siento», dijo el muchacho. «Han herido al padre de Ayesha y no tiene a nadie más quien la acompañe. Además, solo será por unos días». «¿Por Ayesha entonces, preguntó su padre, casi en tono de sorna. «¿Acaso sabes lo que sientes por ella?», cuestionó su madre. «Yo no siento nada», contestó Tommy. Solo, solo una profunda amistad. Y los muertos que te lo crean», dijo su madre. «Tommy, has estado enamorado de esa muchacha desde que solo era una bebé. Una madre nunca olvida. Todavía recuerdo de la primera vez que contemplaste a Yesha cuando Ptolomeos la trajo en brazos a nuestra casa. Tus ojos parecían dos diamantes de lo intenso que brillaban. Hijo», dijo su padre riendo, «además de quedarte paralizado como una estatua». «Eso es algo que no recuerdo y quizás estés inventando. Solo sé que es mi mejor amiga y necesita mi ayuda», contestó Tommy. «Iré con su aprobación». «Por supuesto que tiene nuestra aprobación, hijo», dijo su madre. Cuida bien de Ayesha, que quizás algún día sea la futura madre de mis nietos». «Mamá, eso es asqueroso». «Tommy, Tommy». El muchacho salió de su ensoñación y vio el rostro de Ayesha muy cerca del suyo. Tenía lagañas en los ojos y su plateada y recortada cabellera parecía un nido de pájaros de, de lo revuelto y despeinado que estaba. Pero no importaba, aún así se veía gloriosa como una visión de otro mundo iluminando un lugar umbrío donde se encontraban. «Buenos días», dijo Tommy, apenado. «Hola, ¿en qué pensabas, Tenías cara de idiota». «En nada, en particular, solo en qué era lo que íbamos a desayunar. Aún quedan frutas secas que nos regaló la señora Tenderman». «Yujú, el desayuno de los campeones», dijo Tommy, metiéndose el dedo a la boca como queriendo volver el estómago. «Frutas secas de desayuno, comida y cena por días y días. El pantalón cada vez me queda más grande. No tardaré mucho en atarme un pedazo de cuerda en la cintura para evitar que se me caiga. No queda otra cosa. Me tomo además te ves mejor. Antes estabas como muy llenito». «¿Llenito?» «Sí, siempre he tenido cuerpo de atleta». «Era broma, por supuesto. Parece como si no me conocieras. Lamentemos el campamento y comamos el camino según el mapa. Es mucha la distancia que aún hay que recorrer para llegar al puesto de Nomanport». «Como usted diga, jefa», dijo Tommy, haciendo un saludo militarizado que le había enseñado su padre cuando era niño. «No soy tu jefa. Ahora ayúdame a levantar nuestras pertenencias».
Para no ser mi jefa, eres muy mandona, ¿sabías? Los dos amigos rieron y se apresuraron para emprender de nuevo el viaje. El astro solar despuntaba por el horizonte y por el momento Tommy trató de olvidar las pesadillas que lo habían atormentado la noche anterior. Tenía que ser fuerte, dado que él era el único consuelo para su amiga. Al estar los dos lo más lejos de su casa de lo que nunca habían estado, les había tocado vivir una época demasiado extraña y el muchacho se preguntó cómo había sido la vida muchos años atrás, cuando el mundo estaba sobrepoblado y había varias ciudades llenas de altas edificaciones y las calles estaban infestadas de gente. La época de la antigua magia donde no era necesario subir escaleras ni una especie de rectángulo prodigioso al que, al que montabas te evitabas la molestia de subir escaleras. La gente no tenía necesidad de hablar, se comunicaban por telepatía, aun así estuvieran separados por miles de kilómetros, al menos eso era lo que decían. Quizás solo eran estúpidos. Cuentos de cuentos de hadas inventados por una mente demasiado imaginativa y alejada de su forma de pensar tan concreta y sencilla. Ese era el mundo real y aquel en el que les había tocado vivir sin antes, durante toda su existencia, había tenido los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora lo tenía que hacer todavía más, pues Ayesha solía vivir la mayor parte del tiempo sobre las nubes. Tommy, no te atrases, gritó su amiga, que ya había tomado su sendero serpenteante y diminuto que se abría por entre la vegetación. Por lo menos tenemos que avanzar el doble de lo que avanzamos el día de ayer. Lo bueno es que no eres mi jefa, Tommy, dijo Tommy. No quiero imaginar, si lo fueras, todo lo que tendría que hacer por ti.